anciana desentierra el jacarandá de la plaza, pero su vejez era una asfixia oculta. En el corazón de San Lorenzo, un pueblo donde el tiempo parecía haber encontrado su rincón favorito, vivía doña Rosa. Sus manos, curtidas por décadas de vida y trabajo en el campo, ahora tejían bufandas de lana y contaban historias en el banco de la plaza. La plaza misma, con sus adoquines irregulares y sus viejos faroles de hierro, era su segundo hogar, pero el verdadero corazón de ese lugar no era el banco, ni los faroles, era el abuelo, un jacarandá centenario, imponente, que con sus ramas moradas había sido testigo silencioso de generaciones. Últimamente, sin embargo, el abuelo no estaba bien. Sus hojas, que antes reventaban en un púrpura vibrante, ahora se veían marchitas, algunas caídas antes de tiempo, como lágrimas secas en el suelo. El tronco, antes robusto y lleno de vida, parecía perder su brillo. Todos hablaban del árbol. «Es la edad, doña Rosa», decía el joven alcalde, don Rodrigo, con una sonrisa forzada. «Ya le toca. La vida es así. El clima ha cambiado. Abuela», comentaban los vecinos más jóvenes, obsesionados con la nueva moda del jardín minimalista. Quizás un árbol nuevo y más moderno le daría un aire fresco a la plaza. Pero doña Rosa sentía algo más profundo. Sus años le habían enseñado a escuchar los silencios y a ver lo que otros ignoraban. El abuelo no estaba viejo. El abuelo estaba sufriendo, lo sentía en el alma, como se siente el dolor de un hijo, aunque fuera de madera y corteza. El choro, pensó doña Rosa, no siempre viene de la boca, a veces se filtra por las grietas del alma, o, en este caso, por las raíces. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas, doña Rosa se sentó bajo el abuelo. Su uniforme invisible, el de anciana del pueblo, le daba una libertad que nadie más tenía, la de observar sin ser observada. Escuchó a los niños jugar, a las parejas pasear, y notó cómo pocos alzaban la vista para ver el color pálido de las hojas. El alcalde había llamado a un ingeniero paisajista de la ciudad, un hombre joven y apurado, que había concluido en menos de una hora que el árbol había cumplido su ciclo vital y sería mejor reemplazarlo para evitar futuros problemas. Era la misma explicación que se repetía en el pueblo. «Es la edad, hay que renovar». Pero para doña Rosa, renovar no significaba olvidar. Su corazón se apretó. Había visto ese tipo de indolencia antes, esa prisa por resolver lo visible sin mirar lo profundo. Los médicos habían dicho lo mismo del bebé en la historia que le contaba su nieta, la que cuidaba niños en la ciudad. «Es cólico, ya pasará». Pero nunca pasaba. Doña Rosa sabía que lo que se ve en la superficie no siempre es la raíz del problema. Aquella noche, doña Rosa no pudo dormir. El lamento silencioso del abuelo resonaba en su mente. A las 3 de la madrugada, cuando el pueblo dormía y solo el sereno de la luna velaba, doña Rosa se levantó, se puso su rebozo más abrigador y salió. La plaza estaba desierta, bañada por una luz tenue. Con su pequeña pala de jardinería, esa que usaba para sus macetas de geranios, se dirigió al jacarandá. Sabía que estaba haciendo algo que muchos considerarían absurdo, tal vez incluso una locura. «¿Qué va a hacer esa vieja?», dirían, pero ella no podía quedarse de brazos cruzados. Se arrodilló junto a la base del tronco, donde la tierra se encontraba con la madera, y empezó a remover la tierra con cuidado. No era una excavación, era una caricia. Sintió la humedad, la dureza de algunas piedras, y entonces, algo que no debía estar allí, un material extraño, plástico, metal, enterrado a poca profundidad, como una faja apretada alrededor de las raíces superficiales. Siguió escarbando, con sus manos temblorosas pero firmes, hasta que lo vio claramente, un manojo de tuberías viejas, desechos de una remodelación de hace años, que no habían sido retirados, y, peor aún, debajo de esas tuberías, un parche de concreto que estrangulaba las raíces principales,
impidiéndoles absorber el agua y los nutrientes esenciales. Las raíces, en su desesperación, intentaban crecer alrededor del obstáculo, deformadas, retorcidas, algunas con evidentes signos de podredumbre por la falta de oxígeno y el exceso de humedad estancada. No era la edad del árbol, no era el clima, era una asfixia lenta, una tortura silenciosa. Un nudo de indignación se formó en la garganta de doña Rosa. Se sentía como cuando le contaron lo del colchón del bebé. Una injusticia oculta, una negligencia imperdonable. Con las manos llenas de tierra, sacó su viejo teléfono, regalo de su nieta, y tomó fotos, muchas fotos, de las tuberías, del concreto, de las raíces podridas. No había tiempo para esperar al día siguiente. El abuelo no podía esperar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas asomaban por las montañas, doña Rosa ya estaba en la oficina del alcalde. Don Rodrigo, recién llegado, con el cabello aún revuelto y el ceño fruncido, la recibió con impaciencia. Doña Rosa, ¿qué hace tan temprano? Si es por el jacarandá, ya le dije que el ingeniero, empezó a decir, con ese tono condescendiente que usan los jóvenes con los mayores. No, don Rodrigo, lo interrumpió doña Rosa, su voz tranquila pero firme. Esto no es sobre lo que dijo el ingeniero. Esto es sobre lo que nadie quiso ver. Extendió el teléfono. Las fotos, crudas y reveladoras, mostraban la cruel verdad. El alcalde palideció, intentó refutar, balbucear excusas. Eso es imposible. Se hizo una obra hace años. Usted que sabe de construcciones, doña Rosa, pero las imágenes eran irrefutables. Las raíces estranguladas, el concreto inhumano. Justo en ese momento, el ingeniero paisajista entró a la oficina, con su carpeta y su aire de superioridad. Señor alcalde, mi informe es claro. El árbol debe ser talado. Don Rodrigo, sin decir palabra, le extendió el teléfono. El joven ingeniero, que se había basado en una evaluación visual, se quedó mudo. La vergüenza y el desconcierto se dibujaron en su rostro. No, no puede ser, murmuró. Ustedes compraron la idea de que era viejo porque era más fácil, dijo doña Rosa, con una calma que asustaba. Estaban más ocupados con la imagen, con los proyectos nuevos, con todo, menos con lo que realmente estaba lastimando al corazón del pueblo. El silencio en la oficina fue profundo, pesado. Don Rodrigo, finalmente, miró a doña Rosa con unos ojos que por primera vez no veían a una anciana entrometida, sino a una mujer sabia y valiente. Doña Rosa, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz despojada de arrogancia. Primero, desenterrar todo eso, con cuidado, sin dañar más. Hoy mismo, no mañana, respondió doña Rosa, con la misma firmeza con la que había desenterrado la verdad. Segundo, llamar a un verdadero experto en árboles antiguos, no uno que solo vea números en un informe, sino uno que sepa de vida. Y tercero, cuidarlo como se cuida a un ser vivo, con respeto y atención. No es un adorno, es parte de nosotros. La imagen de doña Rosa, la anciana invisible del pueblo, enfrentando a las autoridades y revelando una verdad incómoda, se esparció como el viento. Ese mismo día, equipos de obreros, bajo la supervisión de doña Rosa y un nuevo agrónomo, trabajaron con esmero. Desenterraron los desechos, rompieron el concreto con martillos delicados y liberaron las raíces asfixiadas. Fue un trabajo largo, meticuloso, pero necesario. Doña Rosa estuvo allí todo el tiempo, sentada en su banco, observando, dando instrucciones puntuales cuando era necesario. No había gritos, no había exigencias, solo una presencia inquebrantable. Poco a poco, con el paso de los meses, el abuelo de San Lorenzo empezó a sanar. Sus hojas recuperaron el color, brotaron nuevas ramas, y la sombra que ofrecía volvió a ser un refugio de vida. La plaza, con el abuelo renovado, se sentía diferente, más viva,
más consciente, y doña Rosa, la mujer que se atrevió a mirar donde nadie quería, se convirtió en el faro del pueblo. Ya no era la anciana del banco, era doña Rosa, la guardiana del abuelo, la voz de la sabiduría. Los niños le traían dibujos del jacarandá, los vecinos le pedían consejo para sus jardines, y el alcalde la visitaba con frecuencia, escuchando con atención. La injusticia se había revelado, la negligencia había sido corregida, y la sabiduría de una mujer humilde había salvado no solo un árbol, sino el espíritu de un pueblo. Su valor no fue el de una heroína de película, sino el de una conciencia inquebrantable, la de quien sabe que lo invisible también duele, y que el silencio puede ser un grito de auxilio. Si esta historia te ha conmovido, dinos aquí, ¿qué hora es y desde dónde nos ves? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de doña Rosa? Porque a veces, la persona más sencilla es la única capaz de proteger lo que de verdad importa.